Estamos en la controversia debatiendo sobre la protesta social, sobre el manejo que el gobierno le ha dado, sobre las razones de esa protesta, y hicimos unos primeros debates, vimos un informe sobre todo ese camino de las protestas, y ahora, Héctor, ¿cómo ha manejado el gobierno esto? Pues yo creo que en forma muy errática el del Catatumbo, pero lo que pasa es que aquí hay tantos paros que ya uno no lo sabe, entonces no es fácil hacer un denominador común. Pero el Catatumbo sin duda en forma muy errática, parece que no hay como un protocolo, no ha habido estrategia, no ha habido un solo negociador, eso ha sido muy mal. Ahora, yo creo que en el tema de los paros hay que decir, primero un poco como decía el senador Robledo, en Colombia, claro que hay N razones justas para protestar, digamos, eso siempre va a estar ahí de base, hay razones para protestar muchas, y claro, en la mayoría de estas movilizaciones hay unas razones que de base son justas para protestar. Sin embargo, pues es cierto que estamos en etapa preelectoral, eso tampoco se puede negar, y eso además a mí no me parece mal. Lo que pasa es que en Colombia la política resolvemos volverla el diablo, y todo el mundo cuando quiere deslegitimar alguna cosa dice, es que hay razones políticas. Pues sí, claro, es que en eso consiste la política, en agenciar intereses, en mover intereses, en estar con las movilizaciones sociales y con las organizaciones sociales. Eso no es malo. En Colombia hemos tenido una pésima historia de eso, de tratar de dividir. No, hay unos intereses legítimos por una parte y por otra la política. No, es que la política está hecha precisamente para eso. Entonces a mí no me parece, digamos, que sea correcto pretender deslegitimar las movilizaciones sobre texto de la política. Pero que hay intereses políticos, pues claro que hay intereses políticos, que hay intereses electorales, claro que hay intereses electorales, y eso es absolutamente legítimo. Ahora, en Colombia hay unos estudios incluso que es interesantísimo mirar, y es que parte del problema de la democracia es precisamente que estos conflictos no se resuelven por las vías de la política, sino por las vías de la violencia, y que parte de lo que hay que hacer para superar los problemas colombianos es que ese tipo de conflictos se puedan resolver por la vía de la política. Entonces, que hay política también es cierto. Ahora, que hay intereses ilegales, por supuesto, no en todos los paros, en unos más que en otros, por supuesto, es que hay muchos y entonces es difícil, pero que en algunos, por ejemplo, en el paro minero es evidente que los mayores agitadores son los mineros ilegales, contra los cuales se ha venido haciendo una acción más o menos fuerte, tardía, pero fuerte. Lo del Zaragoza, por ejemplo, allá abajo de Dagua en el Valle del Cauca, es una cosa increíble cómo creció una minería ilegal en la que uno ve unas maquinarias enormes y tal, pero crecieron ahí. Yo he caminado esa carretera muchas veces en los últimos años y es increíble cómo uno va viendo creciendo y creciendo y creciendo y nadie hacía nada. Empezaron a ser ya un poco tarde, y claro que esos intereses ilegales se están defendiendo. Lo mismo en el Catatumbo, de la gente que cultiva coca, y en fin. Ahora, hay otros en los cuales los intereses, digamos, más de los sectores agropecuarios, cacaoteros, cafeteros, etcétera, pues ahí no hay ni de lo uno ni de lo otro, y ahí hay más intereses políticos, electorales, a mi modo de ver, absolutamente legítimos. Pero yo creo, para volver al inicio, que fue la pregunta de cómo ha manejado el gobierno, yo creo que lo hizo en forma muy errática en el Catatumbo, y creo que en los otros ha ido teniendo ya un aprendizaje que le ha servido. Es, a ver, vamos a conversar, vamos a discutir unas cosas, pero no nos vamos a dejar presionar con vías de hecho. Por ejemplo, lo que pasó y con esto termino, en el aeropuerto de Quibdó. Era impensable que el aeropuerto de Quibdó lo dejaran cerrado pues con 50 personas o con 60 personas. No, la fuerza pública no ha debido permitir eso, pero una vez ocurrió, tenía que reaccionar de la manera como reaccionó, con además unos costos enormes. Dañaron 2 aviones, dañaron la iluminación, y ahora no hay operación nocturna en el aeropuerto del Caraño de Quibdó, después de que durante años eso fue una reivindicación allá. O sea, hay evidentemente unos daños de personas que actúan, yo creo que ahí actuaron intereses ilegales, pero el gobierno es, obviamente, en el caso del paro minero, un gobierno distinto al del Catatumbo, porque actuó con contundencia para decir, no aceptamos vías de hecho y discutamos los otros temas. Ahora, Antonio, hay un ingrediente de violencia muy grande, y eso es muy grave. Del lado de allá, pues claro, los paros, los bloqueos. Del lado de acá, lo del Catatumbo, ya hay una tragedia porque son 4 muertos, 4 campesinos muertos.
Eso se va contra el Estado duro, porque ahora que están las investigaciones, de todas maneras van a ir aclarando de dónde vinieron las balas y cómo es el tema, digamos. Estos ingredientes de violencia es, digamos, el pretexto para a veces parar, no atender las reivindicaciones y el involucramiento como hoy de las FARC, que me parece una torpeza enorme de una guerrilla que además pues no solo pues, le da la razón a los que dicen que están infiltrando esas marchas, sino que pues, le dice que están las armas para un paro de campesinos a la disposición. A uno le parece apócrifo, incluso ese comunicado no puede ser tan torpe un frente guerrillero para poner de carne de cañón a los campesinos. ¿Usted qué es? Lo primero que tendría que decir es que la teoría conspirativa resultó finalmente inútil para la solución de estos problemas. El gobierno tiene que actuar con sensatez, asumir de que esta explicación a partir de la cual se asocian todos estos movimientos con manipulaciones violentas, la FARC, etcétera, etcétera, entre otras cosas porque está ponderando a una guerrilla que para efectos de toda esta negociación, etcétera, la consideraban derrotada. Aquí hay un contrasentido. Se le está adjudicando un poder de desestabilización a la FARC y a la guerrilla que no lo tiene. Entonces, por un lado se afirma que la guerrilla está militar y políticamente derrotada y por el otro lado se le adjudican las posibilidades que se le están adjudicando de poner patas para arriba al país. Yo no creo que eso sea así. Lo primero que el gobierno tiene que aceptar es que esto está asociado a reclamaciones justas. Yo reivindico eso, pero además yo creo que esto no es mal síntoma. Yo creo que esto es un síntoma que expresa las fortalezas de la democracia, de una ciudadanía activa. Mire, de pronto lo más importante, creo yo, de todo este proceso de La Habana es que de pronto crea un ambiente favorable a las reclamaciones sociales y a la posibilidad de plantearse agendas sociales y agendas de cambio en el posible posconflicto, que yo creo que irremediablemente tendríamos que ir hacia allá. No sé qué pretexto, cuando haya cierre político del conflicto armado, va a haber unas condiciones políticas que van a invitar a la protesta social, a una ciudadanía deliberante, activa, protagónica. Van a haber muchas más movilizaciones sociales de las que se están presentando ahora. Yo no sé entonces a quién se le va a adjudicar la responsabilidad. Entonces, sí creo que hay que diferenciar. Estas protestas están ligadas a condiciones de injusticias sociales históricas, que el gobierno no le cuesta sencillamente reconocer, porque no lo estamos culpando a él como hacedor de estos desajustes sociales. Él perfectamente puede decir, mire, yo heredé una situación que es estructural, que es histórica, de exclusión, de segregación social, de falta de oportunidades. Entonces aquí hay una cantidad de falencias estructurales en el diseño de la sociedad colombiana que se están expresando por doquier. Ahora, lo que sí me parece a mí inadmisible es no la utilización política. A mí me parece que eso también es saludable. Yo creo que ese prejuicio donde los movimientos sociales tienen que estar al margen de las cosas políticas, yo creo que es deseable que las reclamaciones sociales ojalá tengan una expresión política lo más organizada y ojalá se canalicen por vía de los partidos, etcétera. Eso es deseable en cualquier democracia relativamente cualificada, moderna, etcétera. Lo que es indeseable es la utilización desde la ilegalidad, actores armados, etcétera, etcétera. Me parece, por ejemplo, que no le hace ningún beneficio a la protesta social, en el caso del Catatumbo, por ejemplo, las declaraciones en caso de que sean ciertas, porque a uno le parece que semejante error político no puede ser de gente medianamente sensata. El frente, yo no sé si es el Frente Décimo, el Frente de la FARC que opera en el Catatumbo, a decir que pone a disposición de los marchistas. Frente del Magdalena Medio. El Frente de Magdalena Medio, hombres, armas para defender. Dígame usted, no le están haciendo bien a la protesta social. Yo creo que los líderes deben apresurarse hoy a rechazar ese tipo de apoyos, entre comillas, que resultan finalmente siendo el abrazo del oso. En el tema minero, diría yo, por ejemplo, en el tema minero y en el tema agrario, yo lo que creo es que se está constatando el fracaso
de dos modelos. Yo creo que no entiendo por qué el gobierno insiste en que en el país no se debe discutir el tema del modelo de desarrollo, cuando lo que está haciendo crisis es eso. Eso hay que aceptarlo. Lo aceptan todos incluso los mentores originarios del modelo neoliberal, ya le están sacando el quite al modelo al ver las falencias y las tragedias sociales que se ha operado la implementación de un modelo antiambiental y antisocial. Ya llegó el momento de reconocer, y el posconflicto es eso, es el escenario de discusión de replantearse el modelo o elementos del modelo, reestructuraciones del modelo, etcétera, pero en el caso minero y en el caso de las protestas agrarias, lo que se evidencia es el fracaso, en el caso agrario, de un modelo que se fundamentó en el latifundismo improductivo, y en el caso del sector minero, el fracaso del modelo extractivista minero, depredador no solamente de las circunstancias sociales, sino también depredador del medio ambiente y de la naturaleza, como lo registran muy evidentemente el último informe, el estudio que hace la Contraloría General de la República. Bueno, Antonio ya se metió por unas honduras del modelo de desarrollo, pero, senador Robledo, una de las paradojas que ha tenido esto es que se sabe que la zona de reserva campesina del Catatumbo ya iba muy avanzada en sus estudios y en la posibilidad de implementación, y que esa es la reivindicación principal. Y en vez de avanzar en ese camino de la zona de reserva campesina, las fuerzas se polarizaron y digamos, prácticamente el paro no sirvió para acelerar eso, sino para cancelar esa posibilidad a corto tiempo. ¿Por qué esa contradicción tan extraña? A ver, digamos esto, yo conozco mejor el tema minero y el tema cafetero, el tema de Catatumbo no lo conozco muy bien. Era la que yo dije que creo que hay unas condiciones de miseria horribles. Pero sobre las zonas de reserva campesina, digamos esto, que es donde parece haber, eso no empezó por ahí, no empezó por otras cosas, pero allá terminó. Primero hay que decir esto, que es importante que se sepa, las zonas de reserva campesinas están en la ley, eso está en la ley 160 del 94 y está señalado. Es más, las primeras zonas de reserva campesinas se hicieron con créditos del Banco Mundial, o sea que eso no es per se una cosa que uno pueda llamar como contraria, digamos, al establecimiento, no es así. Sin embargo, el hecho de que eso haya sido tema de conversación en La Habana, sí, entonces empieza a generar, interpreto yo, una situación que es nueva, ¿sí? Porque es un poco, algo le entendía a Santos, decir, no, lo que pasa es que una cosa es que algo de reservas campesinas salga de un acuerdo en La Habana, y otra cosa es que me las vayan a imponer los de La Habana, pues es lo que dice Santos, ¿cierto? De hecho, en un sitio o en otro. Ahora, esas zonas de reserva campesinas, mientras haya, digamos, actores armados en el país, pues se prestan para todo tipo de interpretaciones. Yo en el caso del pueblo he dicho de manera clarísima. O sea, el proceso de paz tiene que concluir en que aquí no va a haber nadie armado haciendo política en Colombia. Sí, o sea, que el monopolio de las armas lo va a tener el Estado. Y mientras el proceso de paz no concluya, hay una aprensión muy grande de mucha gente diciendo, bueno, pero ¿de qué es de lo que se trata? Entonces, yo creo que todo esto, más, digamos, todas las dificultades que tiene el proceso de paz, al mezclarse los dos temas, entonces se empieza a volver mucho más difícil de manejar políticamente. Creo que es un poco lo que hay, pero sin embargo, repito, no tengo información de detalle y es probable que esto sea más una especulación que otra cosa, pero también es probable que ese sea el fondo del asunto, porque insisto, en la legislación colombiana están, o sea que tramitar una zona de reserva campesina pues no es ninguna, digamos, cosa del otro mundo. Es ¿no? al revés, las zonas de reserva campesina las impulsó el gobierno de entonces. En 1994 fue el gobierno el que presentó un proyecto de ley que incluía las zonas de reserva campesina y que finalmente fueron aprobadas y después fueron desarrolladas también oficialmente. Tienen un propósito que a mí me parece absolutamente dañino que se estén estigmatizando de la manera como se están estigmatizando, porque básicamente tienen un propósito que es proteger unas zonas para la economía campesina. Y lo que tiene de consecuencia la declaratoria de una zona de reserva campesina es la limitación a la propiedad privada en términos de extensión. No puede haber latifundios en esa zona, eso es todo.
Y eso está muy bien que ocurra y está muy bien que ocurra en unas determinadas zonas y es más, es una cosa que es deseable que se extienda en otras partes. Después hubo toda esta otra cosa de las unidades agropecuarias familiares, las UAF y tal, que fue como otra manera, pero ya no respecto de la propiedad privada, sino de la que tenía origen estatal, que son los baldíos, que es una cosa distinta y que entonces se protege no solamente por proteger la economía campesina, sino sobre todo por proteger una propiedad que viene de ser estatal, pasa a ser privada para que no pase a convertirse en grandes terratenientes. Entonces, las zonas de reserva campesina, a mi modo de ver, son deseables y es lastimoso que esté pasando lo que está pasando, en primer lugar. En segundo lugar, ocurrió una cosa sobre la que no tengo suficiente información. ¿Por qué ocurrió? Pero ocurrió, que es que hay 6 zonas de reserva campesina en Colombia hoy y todas coinciden con una muy fuerte presencia de la guerrilla y de la guerrilla de las FARC y digamos en unas zonas en las cuales en algunos casos hubo dominio territorial de las FARC y hay una presencia muy importante de las FARC. ¿Por qué pasó eso? Vale la pena preguntarse, porque es que las zonas de reserva campesina no las declaran las FARC, las declara un acto administrativo oficial del Estado. Y entonces, ¿cómo pasó esa coincidencia? Si fue que primero se declararon zona de reserva campesina y después esas áreas fueron tomadas por la guerrilla, o cómo, vale la pena estudiarlo. Pero la desgracia que ocurrió es la que menciona el senador Robledo, que es que terminó trastocándose la agenda de La Habana con la negociación en el Catatumbo. Entonces, claro, ha aparecido, y con esta declaración a la que hacía referencia Antonio hace un momento, sí que es peor, porque lo que ha aparecido es que lo que las FARC no logran conseguir en la mesa de negociación en La Habana, vienen a tratar de conseguirlo en movilizaciones sociales infiltradas como estas. Entonces, ahí sí creo que se requiere una mayor pedagogía incluso, porque a mí me parece que a la gente no le explican adecuadamente de qué se trata ni en qué consiste la discusión. Ahora, mi convicción es que antes, que por el contrario, el que el Estado decrete una zona de reserva campesina y ofrezca unas salidas al campesinado de mejoramiento de su vida, de su propiedad, recursos de asistencia técnica, créditos, proyectos productivos y seguridad, al contrario de lanzar esos campesinos a la guerrilla, los atrae al Estado porque los hace beneficiarios del Estado y la guerrilla tiene muy poco que ofrecer en ese camino. Y aquí se opera, doctor García Realpe, como al contrario, de que darle una zona de reserva campesina a los campesinos es tirarlos en manos de las FARC. Creo que taponar esos procesos es tirarlos en manos de la guerrilla. Yo pienso que, además de ser legales, las zonas de reserva campesina son convenientes, son oportunas, pero lastimosamente este pleito del Catatumbo satanizó las zonas de reserva campesina en Colombia, lastimosamente, siendo legales y convenientes. Y la verdad, tenemos que pasar esta página de esta discusión en medio de la violencia o de la protesta y de esta metida de patas de este frente guerrillero, que lo que hizo fue hacer un gran favor al gobierno ante el país en ese conflicto de la solución de la protesta del Catatumbo. Le hizo un favor al gobierno ese frente guerrillero de las FARC. En ese proceso de negociación, hoy la sociedad colombiana va a ser menos rigurosa con el gobierno si hay actos de fuerza. Entonces, en el tema de las zonas de reserva campesina, hay que involucrar no solamente responsabilidades del gobierno en materia de inversión, en materia de crear allá asociatividad productiva, de desarrollar infraestructura, sino también unas sanas y buenas costumbres de los beneficiarios de las zonas de reserva campesina. ¿Y cuál es la sana? Que no haya presencia de cultivos ilícitos, por ejemplo. Esa es una gran medida, que los campesinos ellos mismos se comprometan, a cambio de las buenas inversiones del Estado, a que allá en zonas de reserva campesina no haya cultivos ilícitos y que no haya ese combustible para financiar movimientos armados ilegales, que más adelante, ojalá, con el proceso de paz no haya guerrilla, pero habrá movimientos ilegales si hay ese combustible de los cultivos ilícitos.
A mí me parece que de pasar esta página del Catatumbo, ojalá solucionado en una buena mesa de negociación, en unos buenos acuerdos, en unas buenas actas que tengan seguimiento, cumplimiento, evaluación de los compromisos que haga el gobierno con estos campesinos, retomemos ya una discusión en frío, racionalmente, con racionalidad pública, el tema de las zonas de reserva campesina, muy necesarias para superar temas de pobreza, temas de producción, temas de mercadeo, temas de vida de los campesinos en el sector rural. No, es que hay que cambiar las lógicas. Es decir, aquí hay una lógica perversa. La calificación o descalificación de estas pretensiones sociales están ligadas a que la FARC las utilice políticamente o no. Yo creo que no. Es decir, las zonas de reserva campesina no las plantean los movimientos agrarios porque las haya planteado la FARC en La Habana. Es lo contrario. Las zonas de reserva campesina las plantea la FARC en la mesa de La Habana porque fueron planteadas por el movimiento agrario, pero además no solo con el tema de reserva campesina. Usted ve programas sociales, empleo, entonces crédito, entonces usted va a estigmatizar toda la cantidad de reivindicaciones que plantean la FARC. Oh, van a seguir planteando esas y muchas otras reivindicaciones. Usted va a descalificar esas reivindicaciones sencillamente porque la FARC, en su empeño, además diría yo, desde su punto de vista legítimo de tratar de conectarse con aspiraciones sociales, las plantea en la mesa de La Habana. Por esa vía, entonces, sencillamente vas a terminar tú estigmatizando todas las reclamaciones sociales de los movimientos sociales en Colombia, y ese sí es un terreno bien complicadísimo. Bueno, después de esta pausa que vamos a hacer, quiero que analicemos si va a haber paro cafetero. Eso es una de las cosas. Si va a haber, digamos, ¿Por qué señala el senador? el jefe de los paros cafeteros. No, porque le toca el turno de intervenir. No, porque pareció ahí. Vale, León, que no esté Pareció como, patinando. ¿qué hubo? Decretó el paro cafetero. Fue como El más o doctor menos. Robledo intervino como mediador, como algunos otros senadores intervinimos para aproximar en las mesas al gobierno y a los voceros del y paro. los demás paros que se vienen. ¿Y cómo va a ser ese escenario electoral y estos paros? ¿Cómo se va a enfrentar al gobierno a eso? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto del Catatumbo, de lo del Cauca, de todos los manejos de los paros? Luego de que hagamos una pausa, venimos a esta discusión.